vamos a encaminar un poco la filosofía de la ciencia económica en cuanto a nuestro curso introductorio se refiere. ¿La economía es una ciencia o es un arte? Bueno, la economía es una ciencia porque tiene leyes que provienen de la naturaleza humana. Como sabemos, pues el conocimiento se subdivide por sus diferencias metodológicas en campos. Hay diferentes ciencias, como las matemáticas, la biología, la física, la psicología, la economía. Por ejemplo, la biología y la física son ciencias naturales, la química también. Entonces, su objeto de trabajo es material. Por tanto, usan métodos como el inductivo. La psicología está dentro de las ciencias mentales. Su objeto de trabajo es la mente, o sea, la construcción de procesos del conocimiento. Usa métodos que son muy difíciles de comprobar, como la psicología inversa o el psicoanálisis. La economía, en cambio, está entre las ciencias sociales. Su objeto de trabajo es la materia y la mente. Sus conclusiones provienen del razonamiento, de la lógica, desde el individualismo metodológico. Y luego se usa el método hipotético deductivo. A diferencia de las ciencias naturales, por ejemplo, las leyes económicas tardan en dar a conocer sus resultados. Las naturales no, son bastante más rápidas. Pudiéramos utilizar un ejemplo de biología o de física, pero lo más rápido es usar un ejemplo de la química. Si una persona junta dos elementos que explotarían, el error sería de inmediato conocido porque las consecuencias se verían en un cortísimo periodo de tiempo. O sea, la explosión haría que se dé cuenta de que no se puede, de que la persona que estaba haciendo aquello no puede romper las leyes de la química. Así mismo ocurre con la biología y la física. En cambio, en economía, cuando una persona rompe una ley, pasa bastante tiempo hasta que se ven los efectos. Así que es más rápido que se corrija un error cometido en las ciencias naturales que un error cometido en las ciencias sociales como la economía. En economía instrumentamos diferentes métodos para hacer más fuertes nuestras conclusiones. Se usa experimentos en el laboratorio, se usa análisis de casos, se hacen modelos, modelaciones, pero cada uno de estos esfuerzos contribuye a la estructuración o conformación de la ciencia económica. Es decir, que por sí solas no logran un avance importante en la economía, sino que a través del razonamiento y la lógica económica y con el pasar del tiempo, haciendo estos mismos experimentos o estos mismos modelos en diferentes países o en diferentes situaciones, se logran conclusiones similares o que contribuyen a una misma línea de investigación, y entonces la economía logra un avance a través de un tiempo que no es muy corto. Etimológicamente, economía quiere decir el conocimiento de la casa. Es así que de lo antes dicho se deduce que la economía como ciencia no puede tener comportamientos estancos, comportamientos especiales, y tampoco puede tener registro de contradicciones como ciencia. Por eso, las leyes económicas son inmutables, son normas que rigen y surgen de la acción humana y pueden registrar de manera lógica la ocurrencia de una secuencia de eventos, la interdependencia entre unas variables. Una ley natural, una ley de naturaleza humana, no es sinónimo de principio de acción. Hay que tener cuidado con eso. Un principio es algo así como un consejo, como una pauta de acción básica ante una determinada situación. Los libros de principios de economía o los libros introductorios a cursos de economía suelen traer
este tipo de consejos en sus primeros capítulos, como por ejemplo el libro de Mankiw, que es bastante bueno. En el caso de la economía, el análisis de la secuencia de eventos y la interdependencia nos permite explicar la ocurrencia de fenómenos sociales. Fenómenos sociales que se resuelven solamente a través de la cooperación social. Caso contrario, no se lograría la satisfacción de las necesidades humanas. Esta cooperación social puede ser voluntaria o involuntaria, pero genera un proceso económico y una dinámica empresarial. Este proceso económico tiene tres subprocesos: el de producción, el de consumo y el de bienestar social. El problema que estudia la economía es la escasez. La escasez causa un conflicto que, como ya se dijo antes, solo se resuelve a través de la cooperación social. Este problema de la escasez hace que surja otro problema, que es el del valor, el valor social de los bienes. Que bueno, hoy se sabe que el valor social de las cosas, de los bienes mejor dicho, depende de su escasez. Si el producto es muy escaso, el valor social que tiene ese producto va a ser muy elevado. Si en cambio es muy abundante el producto, su valor va a ser bajo. Tomemos el ejemplo de los sueldos. Que bueno, como se puede ver aquí, diferentes estudiosos de la economía encontraban como causa del incremento o reducción del sueldo, del valor del trabajo, diferentes aspectos, como sean los costos, la importancia social del individuo actuante, la importancia del bien, la especialización del productor, el tiempo de trabajo invertido, y fue Menger quien se dio cuenta de que el problema era la escasez del bien en la sociedad. Ahora pasemos a ver lo que es el arte. El arte es la expresión de lo bien hecho, así que se vuelve un asunto estético. La expresión implica que hay varias modalidades, y al decir de lo bien hecho, refiere a que requiere el calificativo de alguien. Es decir, debe haber un individuo que explica su juicio sobre lo estético de lo actuado. Hay diferentes ejemplos de arte, como las bellas artes, ¿no? Valga la redundancia, ya sea la pintura, la música, o hay otras artes como la administración, etc.